Bueno, pues ya volvimos al ruedo en esta situación de virtualidad. Vamos a ver cómo nos va este semestre. Por lo pronto, bueno, este va a ser el primer material pregrabado del curso de morfología del segundo semestre del 2020. Vamos a tratar la primera parte de los conceptos básicos. Vamos a abordar el concepto de palabra y pues la morfología como tal de qué va. En esta clase, básicamente lo que nos vamos a enfocar es en comenzar a cuestionarnos cómo vamos a entender el concepto de palabra y mirar de qué manera se puede conceptualizar teóricamente lo que vendría siendo la palabra. Esto nos va a permitir definir mucho mejor y con mucho más precisión cuáles serían las tareas y los objetivos de la morfología. Esta sesión está basada en tres fuentes. La primera de ellas es el capítulo 1 del libro The Boy, de la gramática de las palabras. El segundo es el capítulo 10 del libro de teoría lingüística básica de Bob Dixon. Y el tercero es el primer capítulo del libro de Lieber de Introducción a la Morfología. Lo primero que hay que preguntarse es cómo definir un concepto que tiene tanto uso en el lenguaje cotidiano de manera tal que tenga una definición precisa desde el punto de vista teórico. Si nos centramos a mirar cómo definir palabra de manera tal que sea aplicable a todas las lenguas del mundo, a la facultad del lenguaje como tal, nos vamos a dar cuenta de que no es tan fácil. Miremos por ejemplo este caso de la lengua Soto del Norte, una lengua bantu hablada en Sudáfrica, en donde de una misma oración podemos tener dos transcripciones que tienen un número diferente de palabras. En la primera, lo que hacemos es tomar aquellas unidades a las cuales se les puede identificar un significado y que tienen pues una forma mucho más simple. Y en este caso pues lo que tenemos son 7, 8 palabras diferentes. La otra propuesta que hay es la de tal vez tomar aquellas unidades que se puede identificar que guardan una relación entre sí, que tienen una cierta estructura interna y definirlas como palabras. Y en ese caso no tendríamos 8 palabras, sino que tendríamos solamente 3. Esto lo que nos muestra es que dependiendo del criterio que nosotros utilicemos para definir una palabra, pues vamos a tener en unos casos una cierta cantidad de palabras y en otras otra. Incluso cuando estemos describiendo el mismo fenómeno lingüístico, la misma oración. Ahora bien, podemos mirar casos un poco más extremos, ¿no? Como esta palabra, cómo sabemos que en realidad eso forma una sola palabra y no que son varias palabras separadas. Entonces, de nuevo quedamos con esta duda, ¿no? Uno de los aportes más importantes que hace el profesor Dixon es el de justamente distinguir distintos niveles o distintos tipos de palabras. Tenemos, por lo tanto, una noción, digamos, un poco más normal que vendría siendo la palabra desde el punto de vista ortográfico, ¿cierto? Simplemente, pues, a partir de las conversiones ortográficas que tenemos, nosotros podemos distinguir cuando una palabra comienza o termina, dependiendo de la manera en la cual se escriba. Hay otro tipo de palabra, que sería la palabra fonológica, en la cual ya vamos a tener unos criterios propios desde el punto de vista fonológico para poder distinguir una palabra de otra. El siguiente nivel sería el de la palabra gramatical, en el cual ya los criterios que vamos a tener en cuenta no van a ser ni ortográficos ni fonológicos, sino que van a ser criterios morfosintácticos. Y finalmente hay otro nivel que es el del lexema, en el cual ya tendríamos una cierta suerte de forma subyacente de las palabras. De esta manera podemos ver que un mismo evento comunicativo, como el hecho de decir voy a mirarlo, dependiendo de cómo concibamos la palabra, va a tener distintos componentes. En el primer caso va a tener tres palabras, en el caso de la palabra fonológica tendría dos palabras, en el caso de la palabra gramatical tendrían cuatro palabras y en el caso de los lexemas tendríamos solamente dos lexemas. Va a depender un montón qué tipo de palabra estemos considerando y no siempre van a coincidir. La palabra fonológica la vamos a reconocer de acuerdo a tres criterios distintos: el criterio segmental, el criterio suprasegmental y las reglas fonológicas. El primer criterio pues va a tener justamente que ver con toda la estructura interna
a nivel fonológico que se dé entre los segmentos de una determinada palabra. Por otro lado, las características suprasegmentales, que son generalmente las que más se tienen en cuenta para determinar las fronteras de palabra desde el punto de vista fonológico, ya tendrían que ver justamente con todo lo que va más allá de lo segmental. La asignación de acento, la asignación de tono, rasgos prosódicos, la métrica, todos esos criterios entrarían en las características suprasegmentales. Dixon agrega otro criterio que a veces es muy difícil de distinguir de características segmentales, y es el criterio de reglas fonológicas. Este tercer criterio particularmente a lo que se refiere es a aquellos procesos fonológicos que solamente se activan en el contexto de una frontera de palabra. Vamos a ver un ejemplo en el español, en dos variantes del español diferentes, donde podemos ver la aplicación de estos tres tipos de criterios para la identificación de palabras. En el español de Cundinamarca podemos reconocer una frontera entre la palabra fonológica el y la palabra fonológica llamado. Una manera en la que podemos reconocer esta frontera de palabra es porque desde el punto de vista de las características segmentales, la fonotáctica del español no permite la cadena de segmentos de la lateral alveolar y la lateral palatal, es decir, de el y ya. Esta distribución no está permitida dentro de la palabra en frontera silábica, pero sí está permitida en frontera de palabra fonológica. Por otro lado, también podemos ver que las características suprasegmentales nos permiten reconocer una palabra fonológica en dela, que dista mucho de su versión ortográfica. En este caso, la razón por la cual podemos distinguir una sola palabra fonológica tiene que ver justamente con, primero, la asignación de acento, el hecho de que podemos reconocer una sílaba tónica y una átona, de carga el acento y la carga, digamos, lo que vendría siendo el tiempo débil, y así podemos reconocerlas como una sola unidad. Ya pasándonos a otra variante del español, el español del Cauca y del Valle, hay un fenómeno que es bastante característico, y es el hecho de que al final de palabra las nasales solo se pueden producir bilabiales. Entonces, en este caso tenemos voy por pam o estoy en Popayam. Y este proceso fonológico, esta regla fonológica, también nos permite distinguir que una palabra termina. Entonces, este archifonema nasal tiene una condición definida por una regla fonológica particular, y es que al final de palabra su producción va a ser bilabial, de manera tal que podemos también tener este criterio, esta regla fonológica, para distinguir fronteras de palabras. La palabra gramatical es un poco más compleja. Digamos que hay una mayor cantidad de criterios para reconocer una palabra gramatical. Sin embargo, es importante saber que los criterios no son absolutos. Es decir, en cierta lengua, en ciertos contextos, puede que un criterio sea útil, en otros no aplicar. Sin embargo, vale la pena conocer estos criterios porque es algo de lo que uno se puede agarrar al momento de argumentar o de reconocer cuando una palabra gramatical comienza y termina. El primer criterio, que es tal vez el criterio como más de más peso, que generalmente más se tiene en cuenta, es el hecho de poder reconocer una estructura interna. Dixon menciona pues que su base está compuesta por una raíz o varias raíces léxicas, pero en el fondo lo que eso quiere decir es que podemos reconocer un elemento nuclear y podemos reconocer elementos dependientes de ese núcleo. Otro criterio que ya es un poco más desde el punto de vista semántico es que esta unidad tenga un significado y una coherencia que estén convencionalizadas. Es decir, si tenemos por ejemplo esta palabra recontra ultra mega grandototototota, no hay un cierto riesgo de que alguien al escucharla no conozca, no sepa a lo que nos referimos con ella. Que es diferente a que si yo le preguntara a algún hablante del español qué significa ot. Esto ya no haría parte como de ese conocimiento metalingüístico que los hablantes tienden a tener sobre sus lenguas. Ya es una categoría un poco más teórica. Sin embargo, toda la palabra completa sí puede reconocerse por un hablante. En este caso podemos observar muy bien esta relación estructural de la que hablábamos, entre este núcleo o esta raíz y todas estas unidades que son dependientes de la raíz, de algunos sufijos y algunos prefijos.
Otro criterio es que los elementos siempre ocurren juntos, que generalmente estos elementos, es decir, los morfemas, generalmente tienen un orden fijo y que si bien puede llegar a haber una interrupción entre palabras, no se puede dar al interior de ellas. Entonces esto podemos observarlo en este ejemplo caminarán, en donde tenemos primero que si cambiáramos la combinatoria de estos morfemas, tendríamos que la palabra sería gramatical. Y asimismo, si en vez de decir caminarán, yo diría caminarán, se pierde un poco esta coherencia y convención de la que hablábamos antes. Este criterio, si se fijan bien, está un poco en el puente o en el camino medio entre la palabra gramatical y la palabra fonológica, ya que en cierta medida este criterio también es fonológico. Es importante tener cuidado con este criterio de aquí, porque este sí va a depender un montón del tipo de lengua con el que estemos hablando. Hay varias lenguas, muchas lenguas norteamericanas, en las cuales los sufijos pueden eventualmente variar su orden sin que haya necesariamente por eso un cambio en su significado. El último criterio es el hecho de que la palabra gramatical pueda constituir un enunciado completo, es decir, que forme una unidad discursiva con un propósito comunicativo particular y completo. Un ejemplo de esto puede verse bastante claro en las groserías en realidad. Aquí podemos observar dos expresiones diferentes y fíjense que aquí utilicé una transcripción fonética amplia porque justamente el hecho de que estas dos palabras puedan constituir un enunciado completo quiere decir no solamente que van a poder transmitir el significado que convencionalmente tienen asignado, sino que además pueden transmitir una serie de significados o de sentidos que van a depender del contexto comunicativo en el que se dé y hoy en este caso de la manera en la cual se digan. Entonces tenemos por ejemplo este caso que yo creo que a más de uno le ha pasado, o al menos a mí me pasa, donde lo decimos para manifestar el dolor que sentimos, ¿no? O este segundo donde se puede utilizar para manifestar una sorpresa. Fíjense que en este caso de aquí, cuando yo digo gonorrea, este rasgo suprasegmental de alargamiento se extiende a todas las sílabas, a todos los núcleos silábicos. Entonces también podemos ver en este caso como un criterio de palabra fonológica también nos permite reconocer una palabra gramatical. Finalmente tenemos el concepto del lexema, que siento yo es el que llega a ser un tanto más problemático teóricamente. Una de las definiciones que brindan los autores es que es la forma subyacente de las palabras, o bien que es el significado subyacente de grupos de palabras que varían solamente en su forma, en su manifestación. Aquí podemos ver, por ejemplo, todas estas formas del lexema cantar en el español. Cantaré, cantará, cantamos, canto, cantes, cantado. Entonces básicamente la función que me está cumpliendo esta unidad es la de abstraer aquello que permanece más allá de su manifestación morfológica. Sin embargo, esta definición puede llegar a acarrear problemas cuando miramos lenguas con una morfología distinta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el maorí? En el maorí tenemos esta oración que traduciría al español me gustan los árboles, pero en la cual tenemos algo muy distinto. Primero, que la palabra que está codificando el evento de amar no tiene ninguna relación de dependencia con algún otro morfema, sino que la marca, por ejemplo, de aspecto durativo forma una palabra distinta. Asimismo pasa con el caso de árboles. Tengo un morfema y una palabra, de hecho, una palabra para referirme a árbol y otra palabra distinta para codificar el plural. Entonces, en este tipo de lenguas donde los morfemas tienden a aparecer siempre aislados, deben llamarse lenguas aislantes, ¿qué tan útil es este concepto del lexema? Si en realidad pues tendríamos que las palabras solo tendrían una manifestación en la mayoría de los casos. Pues bueno, este cuestionamiento nos permite tal vez darle un sentido distinto al lexema y no mirarlo como una unidad dentro del análisis morfológico, sino como una unidad semántica, que se caracteriza por tener un significado léxico, es decir, un significado cuyo contenido es principalmente referencial y concreto, tiende a referir a algo externo al lenguaje mismo, ¿no?
Amar, árbol, perro, caer, codifican significados muy distintos a pero, con, hacia. Entonces, si consideramos el lexema como una unidad de significado léxico, podemos darnos cuenta de varias cosas. Primero, no todas las palabras tienen un lexema subyacente. Y aquí vemos un caso del español, la conjunción pero. Y por otro lado, no todos los lexemas subyacen a una sola palabra. Puede haber lexemas compuestos por más de una palabra, como en el caso de Gran Hermano. Todo esto funciona como una unidad de significado que tiene un valor referencial, que está refiriendo a algo en el mundo. Y de esta manera podemos ver que en el ejemplo anterior del maorí podemos identificar dos lexemas distintos, amar y árbol, manifestados a partir de la palabra aroja, iracao. Estas consideraciones teóricas nos van a permitir definir con mucha más precisión qué sería la morfología y qué es lo que estudia. Entonces, primero, siguiendo las ideas de Boy, tenemos que la morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras. Entonces, en este estudio vamos a estudiar dos grandes procesos. El primero, cuáles son las diferentes formas o las diferentes manifestaciones de los lexemas, que vendría a entenderse como la flexión. Y segundo, cómo sería la formación de los lexemas mismos. Y aquí ya veremos otros dos procesos que son el de derivación y el de descomposición. Aquí, por ejemplo, podemos ver estos prefijos y sufijos anaranjados que nos están permitiendo observar cómo se están formando nuevos lexemas. Cómo podemos pasar de tóxico a intoxicar, a intoxicación, a desintoxicación. Ahí tenemos 5 lexemas distintos, que son creados a partir de estos procesos morfológicos. Pero también podemos ver estos sufijos azules que ya nos están mostrando diferentes formas que puede tomar el lexema desintoxicación. Entonces podemos tener desintoxicación cita, en la cual ya estamos agregando un diminutivo, estamos dando una marca de género femenino y una marca de número plural. Ahora bien, aquí volvemos al mismo sesgo que cuestionábamos la vez pasada, porque pues, ¿cómo analizamos las formas de los lexemas en lenguas aislantes? Esto nos permite ir un poco más allá, obviamente sin negar que esto es una parte importantísima de la morfología, pero hay algo que podemos agregar, y es que no solamente vamos a ver la estructura interna de las palabras en una determinada lengua o en las lenguas del mundo, sino que vamos a estudiar las reglas y la organización, los sistemas que pueden llegar a formar las unidades mínimas de significado. Es decir, en el caso de una lengua aislante, a pesar de que el tiempo se marque en una palabra distinta que otra, este tiempo va a formar un sistema con otras unidades, temporal y aspectuales. Y eso también hace parte del estudio de la morfología, a pesar de que esto sea una palabra distinta al verbo. Para concluir, tenemos entonces que el concepto de palabra en la lingüística podríamos abordarlo desde dos dimensiones, desde la dimensión fonológica y desde la dimensión gramatical, y que la morfología, entonces lo que se va a centrar a estudiar es cómo se comporta todo en este nivel de la palabra gramatical. Mejor dicho, nos vamos a dedicar este semestre a estudiar palabras, ya sea porque vayamos a indagar sobre ciertas unidades que permiten su formación, como ciertos procesos que van a permitir que se creen nuevas palabras. Vamos a mirar cómo estas unidades se organizan entre sí, crean estructuras, crean sistemas, crean categorías, y cómo a partir de ahí es que nosotros vamos a sentar las bases para entender la gramática de una lengua. Algo que podríamos preguntarnos ahora, no sé, tal vez para cuando estén en una noche de insomnio, sin poder dormir, o cuando tengan algún momento de reflexión y epifanía antes de bañarse, qué sé yo. Esta distinción entre palabra fonológica y palabra gramatical es relevante en una lengua aislante como la que veíamos ahorita. ¿Qué piensan ustedes? Les presento, este es nuestro amigo el Filosofraptor, que va a estar acompañándonos en todos estos materiales, y siempre al final de cada material va a tener algunas preguntas que la idea es que la podamos retomar en espacios de discusiones. Muchas veces no van a ser preguntas con una respuesta definitiva,
En algunas puede que tal vez sí, pero lo más importante que la respuesta va a ser el proceso para llegar a ella. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya en la próxima sesión vamos a observar los conceptos básicos de morfema, morfo y alomorfo, que van a ser fundamentales, pues porque justamente es desde ahí que vamos a empezar a entender los diferentes procesos y las diferentes unidades de análisis dentro de la morfología. Bueno, muchas gracias, espero que este material haya sido ilustrativo para ustedes, espero que haya despertado inquietudes, preguntas, reflexiones. Esto es simplemente un abrebocas de lo que va a ser el curso. Vamos a volver sobre cada uno de estos temas, que es flexión, que es derivación, que es lexema, bla 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 bla. Entonces, si de pronto sintieron que alguna cosa estaba muy rara, tranquilos, no se preocupen, no entren en pánico. Vamos a ir abordando todo pasito a pasito. Si hay alguna cosa en el video, alguna inconsistencia que de pronto quisieran discutir, alguna cosa que pudiera mejorarse, algún error en la edición, tal vez, les agradecería un montón si pues igual dejan algún comentario al respecto, que igual pues voy a estar pendiente. La idea es de todas maneras ir aprendiendo de todo esto. Como habrán podido observar, este video está basado en los materiales que construí para el semestre pasado de morfología. Entonces es por eso que va a haber un constante viaje en el tiempo entre mi yo de hace 6 meses y mi yo de ahora. La idea es igual como volver sobre esto y corregir los errores, corregir algunas cosas que en su momento pues estaba apenas aprendiendo. Y pues hacer este material cada vez un poco más ilustrativo y por qué no también más ameno. Un abrazo pues.